Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Bien, comenzamos con una nota publicada por Infobae de Argentina. La nota dice lo siguiente: la OEA, Organización de Estados Americanos, anunció que los venezolanos exiliados ya superan los 4.6 millones. ¿Qué países han recibido más y cuáles les exigen visado? Pues esta es la nota con la que vamos a abrir el día de hoy. Por cierto, si usted es venezolano y se encuentra en cualquier parte de este mundo, pues déjenos saber desde dónde está conectado para, pues sobre todo dar a conocer. Bueno, en todos los distintos países en los que hacemos vida, nos suelen sintonizar incluso hasta de Corea del Sur, de Japón. Y hablando de Japón, también tenemos noticias sobre Japón y el estado criminal. Y es que Japón justamente congeló las cuentas bancarias de diplomáticos chavistas del estado criminal venezolano en Tokio. Una noticia que nos ha caído muy bien, a pesar de que, por supuesto, el embajador de Maduro esté sufriendo porque sus cuentas están congeladas. Pero bueno, hablando del tema migratorio, si la Organización de Estados Americanos ha hablado de 4.6 millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país, ahora imagínense la cantidad real. ¿Y por qué digo la cantidad real? Bueno, porque tanto ACNUR, que es esta oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como la propia OEA, entre otras organizaciones, suelen ser muy lentas a la hora de actualizar cifras de este tipo. Tan lenta es que cuando la ONU hablaba de 2.5 millones de habitantes, de venezolanos en el extranjero, ya nosotros estábamos destacando que habíamos pasado hace rato los 4 millones. Ahora, ver que la OEA esté hablando de manera concreta de 4.6 millones nos da por lo menos una idea de que pudiésemos estar pasando los 5.5 millones de venezolanos que se encuentran en el extranjero. Y para aquellos que no son venezolanos y que no saben porcentualmente cuánto representa esto con respecto a la población venezolana, pues representa entre el 12 y el 16% total de la población venezolana. De ese 12 al 16%, el 70% de los que emigraron tienen al menos un título académico de educación superior. Pensemos en las consecuencias, y eso lo decía justamente Miguel Enrique Otero, el editor del Diario Nacional, que tuve también la oportunidad de entrevistarlo. Él decía, pensemos en las consecuencias de una migración en la cual, por ejemplo, 4 de cada 5 médicos venezolanos ya no se encuentran en el país. ¿Cómo hacer para reconstruir una nación sin sus profesionales? La gran realidad es que cuando cambiemos de rumbo, cuando el Estado criminal cese en sus funciones en el país, tendrá que montarse la nueva generación de dirigentes políticos en una campaña lo suficientemente fuerte y funcional como para convencer a los profesionales venezolanos que salieron al mundo para que regresen a su tierra a reconstruir el país. Entonces quiero de una vez comenzar a preguntarle a todos ustedes, los que están conectados en el Facebook Live y también aquellos que están en el Instagram Live, usted, de cambiar el régimen, de caer el régimen y el estado criminal chavista en Venezuela, de cambiar la realidad en el país y de darse una oportunidad para reconstruir la nación, ¿usted estaría dispuesto a regresar a su país? Es una pregunta básica y les voy a pedir que me la acompañen con algo más. Déjenme saber cuál es su profesión o a qué se dedicaban en Venezuela, porque qué interesante saber la magnitud de nuestros venezolanos que se encuentran en el extranjero y la importancia que tienen también, por supuesto, de cara a ese regreso a su patria. Entonces, como les comento, en este caso, David Smolansky, coordinador de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ha señalado justamente este domingo que se estima que ya son 4.6 millones los ciudadanos que han abandonado el territorio venezolano para emigrar a otros países. Los datos recogidos por la OEA señalan que Colombia es el país con más venezolanos en su territorio, con 1.6 millones. Estamos hablando de las estimaciones de Migración Colombia. Habría que preguntar o habría que ver cómo podemos metodológicamente establecer una cifra razonable entre esos 1.6 millones de venezolanos que ya se encuentran en suelo neogranadino y los 35.000 venezolanos que cruzan diariamente y que muchos van y vienen o incluso están unos meses y se devuelven. ¿Cómo metodológicamente sacar un estimado
de esos venezolanos también, porque lo que sí es cierto es que pese a que Colombia estableció una especie de carnet de migración o fronterizo, Colombia ha sido prácticamente el único país de América Latina con mayor fuerza, por cierto, con mayor peso, que ha aceptado, que ha recibido la migración, no solamente la de tránsito, que ha decidido continuar a otros países de América del Sur, sino también aquella que ha decidido quedarse en suelo neogranadino. No así, triste y desgraciadamente, con el resto de los países, sin ser, digamos, sin criticar por criticar. Entendemos que hay unas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Perú es el segundo país que mayor venezolanos ha albergado y se estima que al menos tiene 900.000 venezolanos, casi 1 millón de venezolanos en menos de 5 años en el caso del Perú. Por ahí nos dice Leo que se regresa de una vez. Sol Ángel está con nosotros. Mi queridísima Gaby Patiño, también un abrazo para ti. Qué bueno que estás conectada. Josefina dice, yo sí, me imagino, yo sí regreso, soy contador público. Gracias por comentarnos. Por allí dice Magda Serpa, hola Vladimir, yo creo que vamos llegando a los 6 millones. No me extrañaría, por supuesto. De ser así estaríamos pisando casi el 30%, déjeme verificar, el 20% de la población total. Bueno, fíjense, continúo compartiendo con ustedes la información que tenemos a mano. No solamente Colombia con 1.6 millones de habitantes, de venezolanos en Colombia, y Perú con 900.000, sino que también habría que hablar de este país, Estados Unidos, con unos 422.000 venezolanos en Estados Unidos. Por ahí nos dice la gente de Capitol, dice, hermano, yo sí regreso, soy ingeniero en informática. Rosa dice, yo creo que los que se regresan son aquellos venezolanos que no ejercen su carrera en el extranjero. Astrid dice, sí, Vladimir, volvería a Venezuela, estoy actualmente en Chile, soy abogado con 5 años de experiencia. Cele también nos dice, sí, mi hija es licenciada en bioanálisis, mi hijo es técnico en producción industrial y mi yerno y yo soy profesional integral. Bueno, pues vemos una muestra de la realidad de los venezolanos que estaríamos dispuestos a regresar al país, por supuesto, de darse un cambio y de tener la oportunidad de reconstruir una patria que por supuesto ha sido práctica y totalmente destruida. Pero bueno, continúo con esta nota interesante que ha publicado Infobae de Argentina. Estoy abriendo brevemente nuestro monitor en el Facebook Live también para incorporar sus comentarios. Vamos a ver si logramos sacarlos. Ahora sí, Isabel Aguiar con nosotros. Teófilo también dice, soy economista y diseñador. Franklin también dice, quiero saber tu opinión sobre el medio digital La Patilla, porque se dedica a perseguir los delitos de los venezolanos. Bueno, es compleja la respuesta a esa pregunta. Habría que ver a qué tipo de venezolanos te estás refiriendo. Doris nos dice, hay muchos en Antioquia, por cada 3 legales conozco 7 y más son sin papeles. Carlos Márquez nos saluda desde el Perú. Cañete dice, Vladimir, tengo 1 año y medio aquí, no me ha ido mal, pero regreso a Venezuela. Al final de mes seguiré luchando en mi país, soy técnico en refrigeración. Mi queridísima Lina Escobar con nosotros, Raquel desde Australia, Carlos Márquez también dice, nada como Venezuela. Arsenia dice, lo que sí te digo, Vladimir, es que todos los que están afuera quieren regresar rápido. Ya los venezolanos de Perú se están yendo a Venezuela, pues allí es difícil vivir. Doris Londoño dice, comerciante, pero ya no me queda familia allí ni amigos. Belkis Bustamante dice, mi sobrina tiene una empresa, es contador, pero dice que se devuelve. Dani también dice, yo sí vuelvo a Venezuela, soy productor audiovisual. Bueno, ojalá y trabajemos juntos, Dani. No trabajé en Venezuela, pero quiero trabajar en nuestro país. Marian dice, sueño con regresar y luchar por mi país. Carla también dice, yo soy ingeniero civil, con maestría, además, Edelquiana con maestría en la UAL de Nuevo León, en México. Hasta ahora no ha habido ninguno que diga que no regresa. La inmensa mayoría pues está dispuesto a regresar a su patria. Mi querido Mario Sapinski, que está con nosotros, querido colega y amigo periodista argentino, nos dice, mañana en Buenos Aires el Congreso le va a entregar un premio a Corina Machado, María Corina Machado a través de la representante. Allí estaré. Bueno, pues Mario, ojalá y le pueda sacar algunas palabras a María Corina y las puedas compartir con nosotros a través de América es Noticia. Hugo Norzas dice, es fácil decir yo regreso, pero hay que considerar que Venezuela está destruida económicamente
lógicamente, y se demorará por lo menos 5 años en levantar cabeza. Yo creo que incluso un poco más, Hugo. No existen los milagros, y eso sí, levantan otra vez la producción petrolera. Nos los comenta nuestro querido Hugo Norza. Belkis también dice: mi sobrina. Bueno, ya les había comentado el aporte de Belkis, y continúa justamente con esta nota publicada por Infobae de Argentina, contándonos sobre Chile, que Chile tiene más de 400.000 venezolanos en tierra o en suelo chileno. Ecuador con más de 350.000, que por cierto Ecuador está pasando por una crisis enorme de gobernabilidad porque el presidente constitucional del Ecuador, Lenín Moreno, ha decidido ponerse los pantalones, apretárselos como corresponde y tomar una medida profundamente, digamos, a ver cómo lo puedo explicar, impopular. Y a pesar de ser impopular, es una medida que tenía que haberse tomado hace muchísimo tiempo, y era sincerar los precios o el precio del combustible en el Ecuador. Por supuesto, esto lo aprovechó el dictador suelo Rafael Correa para comenzar a incendiar, para comenzar a desestabilizar el país, que por cierto las protestas son válidas y pues digamos, aquel que lo quiera hacer de manera organizada también lo puede hacer, pero lo que sí vemos es cómo a partir del populismo se pretende mellar el liderazgo de Lenín Moreno, quien comenzó con muy buen pie y que ha hecho todo lo posible para mantener a un Ecuador que, por cierto, por estar dolarizado, prácticamente su inflación se mantiene por debajo del 1%. Eso tiene un valor enorme. Por eso es que insisto que en el caso de Venezuela es indispensable dolarizar el país una vez que salgamos de esta pesadilla. La mejor manera para destruir la inflación, para destruir el déficit fiscal, destruir la corrupción generalizada, pues tiene que ser a través de la vía de la dolarización, entre otras cosas. Por supuesto, estoy haciendo un análisis simplista en virtud al tiempo, pero la realidad es que la dolarización nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, continúa acá. Entre tanto, México se mantiene como uno de los países de la región que alberga la comunidad más pequeña de venezolanos, con un total de solo 70.000 en su territorio. Y pues tiene toda la lógica. Vayan a la cuenta de mi querido hermano y amigo Sergio Novelli y vean lo que ha significado la persecución a los venezolanos por parte incluso de las autoridades migratorias, medidas ejemplarizantes para evitar que intenten siquiera ingresar a México. Y no solamente eso, lo que ocurrió con este joven de 25 años que tristemente llegó hasta México y trató de cruzar el Río Grande para llegar ilegalmente a los Estados Unidos y se ahogó en el intento, falleció, y su madre acá en los Estados Unidos esperándolo. Parte del drama que se vive hoy día por nuestra población venezolana. Bueno, República Dominicana tiene unos 40.000 venezolanos, Guyana tiene unos 35.000, así como ustedes lo escuchan, Guyana, Costa Rica unos 30.000, Curazao 26.000, Canadá unos 22.000, Aruba 16.000, Uruguay y Bolivia, cada uno aproximadamente unos 10.000. De todos estos países, importante escuchar esto, 8 han implementado la exigencia de visado para los venezolanos. ¿Cuáles son los países que han implementado la exigencia de visado? Pues se los comentamos a continuación. Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. En los próximos meses se sumarán a esta medida Aruba, Curazao y Bonaire. Smolansky también detalló que el país que no pertenece a la OEA, que ha recibido más migrantes venezolanos en Europa, es España, donde se calcula que hay al menos unos 300.000 venezolanos. Y fíjense ustedes algo importante. A ver, una de las cosas que estuve analizando durante este fin de semana al escuchar a líderes, a políticos, a dueños de medios de comunicación, todos reunidos en Miami hablando en el marco de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, es lo siguiente: si seguimos enfocados en esperar que alguien cambie nuestro entorno, vamos a seguir errando, vamos a seguir cometiendo cualquier cantidad de barbaridades como las hemos cometido hasta ahora. ¿A dónde voy? Si el país cambia de rumbo, y por cierto, les tengo que contar qué voy a hacer mañana para que me acompañen, pero si el país cambia de rumbo, como esperamos todos que ocurra, no podemos esperar a que un grupo reducido, una élite reducida de políticos, nos lleven a un punto en el que el país mejore y que una vez que mejore, pues vayamos y regresemos. ¿A dónde voy? Si todo
comenzara desde la base, el principio de la pirámide invertida, desde lo particular hasta lo general, todo sería muchísimo más sencillo. Si los que están en Venezuela, después de este aprendizaje, en términos de paradigma, de estigmas, de taras mentales, hubiese un cambio completo, la pirámide hacia arriba, la pirámide hasta aquel que le toca gobernar los destinos de la nación, sería lo más ajustada a la realidad. ¿Por qué nosotros erramos tantas veces con gobernantes que no sirven para absolutamente nada? Porque los responsables, o mejor dicho, los irresponsables, hemos sido nosotros. Ha sido la comunidad latinoamericana, porque no solamente trata de Venezuela. Pasa por Chile, pasa por Brasil, pasa por Argentina, pasa por México. Y esto tiene que ver con la intención expresa de los gobiernos de todo nuestro continente para mantener a la gente en un nivel de ignorancia que permita que ellos puedan ser electos y reelectos, aún siendo la peor opción para los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que ponernos las botas y tenemos que desde cada uno de nuestros rincones convertirnos en esos factores que hagan el cambio en nuestro entorno. Y yo sé que dirían, bueno, pues eso es una utopía, eso suena muy bonito, no, en la práctica y en lo más sencillo, pues funciona. Y hemos visto ejemplos enormes en distintos países, diversos países, de cómo ha cambiado la mentalidad. Ni siquiera en diversos países, si nos vamos al caso de Venezuela, ¿por qué cuando Irene Sáenz era alcaldesa de Chacao, pues las normas se cumplían en este municipio de la ciudad capital? ¿O por qué, por ejemplo, en el metro de Caracas, cuando uno entraba, años atrás por supuesto, sentía que uno estaba en un país de primer mundo? ¿O por qué, por ejemplo, en las empresas como PDVSA o las empresas pesadas al sur de Venezuela, Sidore, Delca, etcétera, se sentía el orgullo y el sentido de pertenencia? Porque la cultura era fuerte y funcional y partía no desde la cabeza, no desde la presidencia única y exclusivamente. Iba desde el suelo, iba desde la base de la sociedad. Entonces, todos tenemos una corresponsabilidad. ¿O es que acaso vamos a continuar como aquel que vive en una residencia, en un conjunto de apartamentos, en el que está obstinado porque el presidente del condominio no sirve para nada y le monta una campaña para que salga el presidente del condominio? Finalmente, después de no sé qué cuántos años, sale el presidente del condominio y bueno, ya toca elegir al próximo y sencillamente ni lo elijo ni asisto al resto de las reuniones. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en lo micro, pero también en lo macro. Y por eso estamos viendo una consecuencia, como ustedes la conocen, casi 5 millones de venezolanos fuera del país. Mientras eso ocurre, la población internacional, más que la población, las autoridades internacionales se hacen mano de la persecución, gracias a Dios, cada vez más efectiva al Estado criminal venezolano, al Estado criminal chavista. Tanto así que, por ejemplo, Japón ha congelado las cuentas bancarias de diplomáticos chavistas en Tokio. Les leo rápidamente esta nota. En el marco de la creciente presión internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro, el embajador venezolano ante Japón denunció este lunes que su cuenta bancaria se había vuelto inaccesible en el Japón, en lo que, según dijo, parecía una consecuencia de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar activos venezolanos en los Estados Unidos. También quedaron congeladas las cuentas de otros diplomáticos venezolanos en el Japón y la de su esposa, que es ciudadana japonesa, según indicó la agencia AP, al embajador Seiko Ishikawa, quien aseguró que se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el banco después de que los problemas con las cuentas surgieran el mes pasado. Y además esto se suma a algo que aplaudimos levantados de pie, por supuesto, la decisión del gobierno del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, de no solamente sancionar y revocar las visas a los militares que tengan del rango de coronel para arriba, así hayas o no hayas participado expresamente de los carteles de la droga o la violación a derechos humanos, al tú haber sido parte del componente militar, la última élite que sostiene el régimen de Maduro, al Estado criminal venezolano, tú eres corresponsable de que todos los delitos que estén allí se mantengan. Así que, por lo tanto, usted es un delincuente también, que han decidido todos los que tengan rango de coronel para arriba de cualquier componente de la Fuerza Armada venezolana, pues se les revocan las visas y a sus familiares también. Bueno, resulta que hay centenares
de venezolanos, familiares de militares de alto rango, bueno, que se daban la vida bella acá en los Estados Unidos. Mientras, allá en Venezuela, sus padres, sus familiares, se encontraban sosteniendo el Estado criminal venezolano que mata y asesina. Ya lleva más de 500.000 personas asesinadas en estos 20 años. Donde anualmente mueren entre 28.000 y 30.000, 35.000 personas al año. Entonces estamos viendo cómo se está actuando internacionalmente y aquí voy a este punto. El día de mañana tengo el honor de acompañar al senador Marco Rubio acá en la Florida Central, por eso regresé acá a Orlando. Vamos a tener una mesa de discusión con los líderes venezolanos de la región. Vamos a estar hablando sobre las acciones que ha avanzado pues Estados Unidos en contra del Estado criminal venezolano. Va a ser una mesa pues de discusión, como les digo, que aunque es privada, pues hemos determinado transmitirla a través de las redes sociales. Yo voy a procurar, en la medida de lo posible, de estar leyendo sus comentarios, porque me toca a mí ser el moderador de este evento, junto, por supuesto, al senador Marco Rubio. Estaré moderando esta actividad y, por supuesto, le pediré el permiso para moderar también no solo la participación de quienes van a estar allí, sino además la participación de ustedes. Saben que siempre para mí tiene gran valor sus comentarios. Un poco difícil hacerlo mañana, pero voy a hacer todo lo posible. El evento va a salir en vivo mañana a través de mis cuentas, de mis redes, a las 10 de la mañana. Marco Rubio, acá en la Florida Central. Pues aprovechen para escuchar de primera mano al senador Marco Rubio y también, ¿por qué no?, de hacerle alguna pregunta. Bueno, y hablando de preguntas, Sebastiana Barrae, que ustedes saben que la tuvimos el jueves pasado, el miércoles pasado, antes de bajar a Miami, nos habla sobre la Fuerza Armada Popular Bolivariana. Y es que si algo le hemos venido advirtiendo a todos ustedes desde hace que será 6, 7, 8 meses, es la intención y la estrategia del Estado criminal chavista, no madurista, chavista, que está por encima de una ficha intercambiable perfectamente reemplazable como la de Maduro, de no solamente destruir cualquier fuerza militar que se pueda levantar en contra del Estado criminal, sino además crear, establecer, estructurar, poner en funcionamiento a una fuerza paralegal que, revestida supuestamente de legalidad a través de la Fuerza Armada Nacional, pues se convierta en un órgano represor, algo así como como las Fuerzas Armadas del régimen iraní, algo así. Que tengamos una idea, en Estados Unidos, el único componente armado de cualquier país, oficialmente de cualquier país de nuestro mundo que haya sido denominado como grupo terrorista internacional, es justamente estas fuerzas iraníes, aquellas que resguardan el gobierno teocrático de Irán. Bueno, en el caso de Venezuela, un coronel activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana manifestó que lo que se avecina en el mundo militar venezolano son sorpresas, algo que no ha parado. De hecho, sorpresas van y vienen, como por ejemplo la liberación de 4 presos políticos. Aún no tengo los nombres de los 4 presos políticos que se espera sean liberados el día de hoy, pero conocemos el efecto de la puerta giratoria. Salen 4, entran 40, salen 40, entran 400 y así sucesivamente. Explicó que ante la difícil situación que se está viviendo en la institución castrense, se ha venido considerando el cambio constitucional del carácter profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera que ya no será solo profesional, sino que será la Fuerza Armada Popular Bolivariana. Explica que, aunque no es una propuesta nueva, porque Nicolás Maduro asomó inicialmente esa idea hace un año aproximadamente, ante un grupo de generales, por cierto, en aquel momento se congeló la idea por el alto nivel de rechazo que trajo consigo. La ola de rumores obligó a no inventar con hacer un cambio alguno en ese momento. La excusa que se habrían dado algunos altos oficiales para tratar de minimizar el efecto de la propuesta del presidente es que esa fue una tarea dejada en vida por el comandante Hugo Chávez. Mientras tanto, y estoy haciendo este repaso informativo para que estemos claros qué está ocurriendo en torno al Estado criminal venezolano, pues Cuba
la dictadura de Miguel Díaz-Canel, la dictadura de los Castro, la dictadura de la Revolución Cubana, del Partido Comunista Cubano, le ha pedido a Rusia que los petroleros sean escoltados por Armada rusa, porque si algo se le ha cerrado a Cuba ha sido justamente el grifo, pero el grifo de petróleo no solamente por las sanciones y por el bloqueo total impuesto por Estados Unidos el pasado 5 de agosto, sino también por la incapacidad de sus pupilos, el Estado criminal venezolano, ni siquiera, o mejor dicho, siquiera de producir algo de petróleo. Un país que hace 70 años producía 100 veces lo que se está produciendo hoy día, pues bueno, sabemos ya cuál es la realidad que se vive. Un país que llegó a montarse en 3.5 millones de barriles diarios, que por cierto no es mucho. En el caso de Arabia Saudita exporta 12, o hasta que Irán lo atacó, exportaba 12 millones de barriles de petróleo diario. Estados Unidos exporta 18 millones de barriles de petróleo diario, pero bueno, Venezuela modestamente exportaba sus 3.5 millones de barriles de petróleo diario. Bueno, hoy en día no llega ni a 500.000, y de esos 500.000 va una buena tajada a Cuba, cada vez es menor, y por supuesto Cuba se está consiguiendo no solamente con la escasez de combustible, producto de la ineficiencia venezolana, sino además con la inminencia de una aplicación de un tratado interamericano de asistencia recíproca que pondría un bloqueo naval y aéreo total que impediría que se llevasen los barcos a astilleros, a puertos pues cubanos de La Habana, etcétera. Por eso es que le han pedido a Rusia, que por cierto Rusia no, al menos públicamente, no ha dicho que lo va a apoyar, le ha pedido justamente a Rusia que pues la Armada los acompañe, escolte a estos petroleros. De hecho, Rusia, según otras informaciones, entre ellas del diario Las Américas, dice que no custodiará a los buques que llevan petróleo a Cuba desde Venezuela. Y de hecho, fíjense que el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, dijo en una entrevista concedida al programa Noticias del sábado de la televisión rusa que el gobierno cubano le pidió ayuda militar para escoltar los buques de crudo que se dirigen a Cuba desde Venezuela. De acuerdo con el reporte del diario de Cuba, ante esa solicitud, Medvedev respondió: creo que encontraremos otros métodos para ayudar a Cuba a recibir petróleo y sus derivados. Por supuesto, ustedes saben que la respuesta a la escasez de petróleo en Cuba ha sido pues disminución del transporte público, mayores cortes eléctricos, etcétera. Es decir, ya los cubanos están viviendo las consecuencias de algo que desgraciadamente fue construido desde Cuba, porque la desgracia que se está viviendo en Venezuela fue construida por los Castro, y los Castro pues fueron chupando y chupando y chupando hasta que llegó un momento como el que estamos viviendo hoy día, que ya no pueden tener lo que tuvieron antes. Nos guardaron, establecieron estrategias y ahí los tienen. Nuevamente exactamente en la misma realidad. Por ahí Selemarov dice lo que hizo el Galáctico con la Fuerza Armada a los suboficiales, les dio rango oficial. Es una locura. Real Publicidad dice: ¿dónde le cabe tanto petróleo a Cuba? ¿Será que lo revenden? Eso, bueno, pues sí. Cuba, aparte del petróleo venezolano, lo revendía. Eso es totalmente cierto. Luisela dice: Venezuela será un gran depósito de armas nucleares ahora y sé que se corta. Espero que no sea así. Es un miedo creíble y vale la pena, Luisela, por ejemplo, mañana preguntárselo a la gente, bueno, al propio senador Marco Rubio. Andreina dice, me disculpan, el populismo acaba no solo con la democracia, sino con la sociedad. Jackie, bueno, me envía saludos, pues muchísimas gracias, Jackie. Andreina dice: los gobiernos populistas deben ser exterminados del hemisferio. Por ahí se le dice: para mí tú serías mi presidente. Muchísimas gracias, un honor recibir tus palabras. Andreina dice: se debe cambiar la mentalidad de papá y mamá Estado, me debe dar todo y no con esto. Desconozco un sector que el gobierno debe ayudar para que su realidad cambie. Vamos a ver qué tenemos por acá en el caso del Facebook Live. Como siempre, interesado en compartir todos sus comentarios. Voy un poco más arriba para no dejar a nadie. Por ahí, mi querida Lina Escobar dice: Vladimir, no olvides hablar de Álvaro Uribe, que mañana empieza su indagatoria. Eso es correcto. Judicial, hablando del expresidente Uribe, que mañana el hombre que quizás personifica la más aguerrida lucha por contener la apropiación por el nefasto socialismo del siglo XXI del Estado
colombiano. Por ahí Dudu Wessenhoff con nosotros, Luz María Chao también como siempre acompañándonos, enviándonos saludos desde Asturias, bien tarde en Europa. Arcena dice 20 años atrás, ahora parecemos que estamos en Cuba. Y te aseguro que si Guaidó no hace algo rápido no vamos a salir de esto. Ya estamos viendo a Vecchio que se está reuniendo con los demócratas sabiendo que ellos estuvieron 8 años y no hicieron nada. Y ahora el señor Trump nos está ayudando. Y yo me pregunto ¿hasta cuándo seremos agradecidos? John Chivatá dice, pueden investigarlo y todo, pero no se les olvide que el ex amigo del chavismo en Colombia se llama Gustavo Petro, el M-19. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo hemos denunciado acá. Y nos dice John, y la Colombia humana. Pedro José Fernández dice, todo militar de alto rango en Venezuela a estas alturas es un cómplice del régimen forajido de Nicolás Maduro, así que hay que neutralizar a estos terroristas que apuntalan a la dictadura más cruel de la historia de América Latina. Doris Londoño también dice, Chávez siempre quiso eliminar a los militares y poner a sus milicianos, mientras que Pedro nos dice, Venezuela está a punto de un sacudón más, esperemos que esta vez sí sensibilice y la intervención de la comunidad internacional. Esther Sánchez nos comenta, desde siempre Cuba ha vendido petróleo venezolano. La sociedad cubana continúa más pobre y atrasados. Pedro José Fernández dice, no hay militar extranjero que quiera defender al régimen castrochavista de Venezuela, por lo que no creo que ni los rusos ni los chinos se van a meter en eso. Y Rosmary Sanzano también nos saluda desde Venezuela. Gladys nos dice, no deben permitir que salga más petróleo de Venezuela, bloqueo total con eso. Ojo en este punto. El día jueves visité el programa de Oscar Aza, el reconocidísimo periodista dominicano en Mega TV, justamente el mismo medio donde está Jaime Bailey, otro buen amigo. Y Oscar Aza nos preguntaba, el panelista y a mi persona, nos preguntaba justamente sobre el impacto en el tema del petróleo. Y yo le decía que, y al menos es mi modo de parecer y entender, ustedes me dirán si están de acuerdo o no con lo que les voy a decir. El petróleo en Venezuela, que siempre dijimos que éramos un país monoproductor. Incluso la propia dictadura todos los años decía que teníamos que dejar el petróleo a un lado y comenzar a buscar otras vías de financiamiento. El petróleo en Venezuela ya hoy en día no significa la primera vía de financiamiento del país. Eso hay que entenderlo. Aunque formalmente uno asuma que sigue siendo así y quieran que uno asuma que siga siendo así, refiriéndome al Estado criminal venezolano, la realidad es que el Estado criminal, al verse incapacitado de poder producir o extraer, mejor dicho, refinar y exportar el petróleo a los distintos destinos, entre ellos Estados Unidos, que más nunca le compró petróleo, tiene meses que no le compra petróleo a Venezuela, pues el Estado criminal venezolano se ha visto en la necesidad de establecer vías paralelas para poder conseguir recursos. Y por cierto, esas vías paralelas fundamentalmente basadas en una estructura criminal económica que incluye el narcotráfico. Importantísimo el tema del narcotráfico. El 60% de la droga que sale al mundo pasa por Venezuela sin haber sido producida en Venezuela. Venezuela es una especie de gran aeropuerto internacional para la droga. Número uno. Y ojo, y ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo puede ser si en Venezuela ya ni siquiera hay vuelos comerciales? Bueno, comerciales no. Pero la facilidad que tiene Venezuela, Venezuela al estar, o los carteles en Venezuela, al tener a un país secuestrado por un Estado criminal, son enormes. Se les hace profundamente sencillo y rentable, por supuesto, extraer, utilizar como vías de acceso a Venezuela para exportar su droga a distintas naciones. Número uno. Número dos, el oro. ¿Qué han hecho con el oro? Están utilizando países de la costa oeste de África, no solamente costa oeste de África, sino también el Medio Oriente, incluyendo algunos países de Emiratos Árabes Unidos, que están adquiriendo el oro que forma parte de la Reserva Federal de nosotros, el Banco Central de Venezuela, la reserva en oro de los venezolanos. Y no solo la reserva en oro, sino además ellos han procurado establecer con el ELN, con la FARC, con Hezbollah y con tantos grupos terroristas que están apostados al sur de Venezuela, han procurado establecer una vía para extraer oro directo desde las minas de oro al sur del país, y esa extracción ni siquiera pasa a ser contabilizada por el Banco Central de Venezuela. Es aún más ilegal el procedimiento para poder extraer y conseguir verde sin ningún tipo de contraloría, sin ningún tipo de mecanismo para contabilizar qué está saliendo y qué está entrando. Por lo tanto, el que siga
enfocado en la discusión de que el petróleo y que el bloqueo petrolero y que, bueno, pues no sabe de lo que está hablando, sinceramente. Y me disculpan, pues al menos en función a lo que he visto últimamente, no sabe de lo que está hablando. Lo que es la droga y lo que es el oro, sin hablar del resto de los negocios turbios que hay con países como Rusia, como China, como países del Medio Oriente, entre ellos, por supuesto, hablar de Irán y países africanos también. Pues, ¿qué vamos a esperar? Mucho más rentable, incluso que el petróleo, hablar del mercado de la droga. Pero bueno, por ahí la gente de América nos dice saludos, Vladimir, síguenos en YouTube, América Patria APG, con mucho gusto, ahora lo sigo. Gerardo Urrechaga también, Nancy Urrechaga, bienvenida a tu casa, y Gerardo Cerrado también con nosotros, bienvenida mi queridísima Nancy, que por cierto tengo una conversación pendiente contigo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Daniel justamente dice, ya el petróleo es algo secundario, señores. Jonathan dice, todos los venezolanos somos cómplices por acción u omisión. La gente real, publicidad, que siempre están allí pendientes, dice, el negocio de la droga en el gobierno de Maduro, por eso el negocio es la droga en el gobierno de Maduro, por eso digo que Colombia la produce y Venezuela la distribuye. Yo siempre he escuchado que Venezuela geográficamente está en el mejor punto para negociar la distribución mundial. Daniel dice, disculpen que cambie de tema, ¿qué ocurrió con el juez borracho? Me disculpan. Según entiendo es uno que sacaron, creo que de Kendall o del sur de la Florida. La verdad no tengo mucha información sobre este individuo. Vi algunas cosas por allí. Ninoska dice el día régimen cubano, a ver, negocia con el petróleo venezolano. Bueno, que sí, el régimen cubano negocia con el petróleo venezolano, desafortunadamente, así es. Desiret dice, podemos regresar algún día a nuestro país. ¿Qué podemos hacer los que estamos aún fuera para presionar? Bueno, pues créeme que por ahí Gladys dice el bloqueo. Sé que hablo, a ver, esa Cuba que le cierran el chorro. Bueno, refiriéndose sobre el tema cubano. A ver, ¿qué podemos hacer los venezolanos? Lo primero es que tenemos un rol de denuncia que no puede cesar y ha funcionado. El que más de 56 países reconozcan a Guaidó, el que centenares de países se hayan sumado a sanciones en contra del régimen y el Estado criminal venezolano, es la respuesta no solo a lo que han hecho los políticos liderados por Guaidó o lo que han hecho los políticos antes de Guaidó. Ha sido una respuesta a la sensibilización que ha sido dada por líderes y por venezolanos de a pie como usted y como yo, que estamos en distintos países denunciando y dejando conocer lo que está ocurriendo. El que mañana estemos sentados un grupo de venezolanos con el senador Marco Rubio acá en la Florida Central no es casualidad, no es coincidencia. Y la respuesta es esa. Todos tenemos la capacidad de incidir. Y esto, por supuesto, le mete presión a los gobiernos de nuestra región. Y esos gobiernos de nuestra región, pues responden ante el Estado criminal. Esto es un primer término. Estamos hablando solo de los que estamos afuera, que era la pregunta básicamente que nos estabas comentando. Pero no solamente eso, ahora tenemos un problema de xenofobia, ¿cierto? Ok, ¿qué podemos hacer nosotros como venezolanos para que esa xenofobia disminuya? Pues entonces tenemos un doble rol. El primero, quedar bien en nuestro entorno, que todo aquel que nos conozca y que sepa de nosotros nos tenga en buena estima y también a nuestro gentilicio. Y en segundo lugar, depurar nuestro entorno de delincuentes, de malhechores, de personas dañadas, de enchufados, de bolichicos, de todo lo que no represente la venezolanidad. Lo podemos hacer en el extranjero y tiene altísimo valor. Eso sería de entrada lo que pudiésemos hacer. De resto, pues quedar en manos de no solamente los países que han decidido apoyar a la libertad en Venezuela, sino también de aquellos que se encuentran en Venezuela en la primera línea de batalla, poniendo el pecho y procurando las vías también para salir de esta pesadilla mientras que intentan sobrevivir, porque esa es otra realidad. La mejor manera para neutralizar al pueblo venezolano no fue convertirlo en cobarde como algunos lo dicen. Parece muy injusto, muy peyorativo, muy desacertada la afirmación en la que dicen que el pueblo venezolano es cobarde. No es cobarde, sino que han logrado que el pueblo venezolano se muera de hambre, esté allí sufriendo día a día solo para sobrevivir. Y de esa manera, ¿qué es más importante? ¿Luchar por la democracia o luchar por la vida? Lo hizo la Unión Soviética en su oportunidad, lo hicieron los gobiernos comunistas, el cinturón de hierro ruso, lo hizo Cuba, la Cuba comunista, lo hizo la Chile comunista, o el Chile comunista, también la Argentina comunista. Estos son modelos que se conocen. Vayan a la China, que hoy día existe esclavitud, incluso infantil. Vayan a Corea del Norte. Cuando te mantienen en vilo total, siquiera por sobrevivir, todo lo demás es accesorio. Si tuviésemos la vida, el derecho a la vida garantizado,
pues entonces continuaríamos adelante para luchar por otros derechos, entre ellos la libertad, la democracia, entre otras cosas. Pero si el derecho en la vida te lo secuestran, ¿qué vas a procurar tú? Sobrevivir. Ese es el primer objetivo de tu vida, sobrevivir. Por eso es que no es sencillo. La respuesta nunca va a ser sencilla y la salida, triste y desgraciadamente, tampoco va a ser sencilla. Por ahí nos comenta Chacín, claro que no somos cobardes, estamos sobreviviendo y totalmente de acuerdo contigo. Lo que menos somos cobardes, además el pueblo venezolano, un pueblo de valientes, siglos de historia. Pero bueno, tristemente lograron destruirnos a través de la estrategia común, porque no es nueva, de los comunismos y las dictaduras en todo el mundo. Directo, en contra de la garantía para vivir. Ya tú no vas a tener derecho a vivir. Tú en un país signado por el comunismo, el único derecho que tienes es de sobrevivir. Punto. Y si te sales del carril, listo. O vas preso, o eres un expatriado, o sencillamente te tienes que dejar morir. Para que tengamos ideas de lo que significa, por supuesto, este drama llamado Venezuela. Pero bueno, ya nos toca hacer punto final. Cierro con esto. El senador Rubio advierte que el régimen venezolano estaría buscando reemplazar a Maduro. Tenemos rato hablando de eso. Vamos a ver qué nos dice mañana el senador. También al senador nos comenta que Rusia no tiene capacidad para salvar a Maduro. Ojalá que sea así. Dice, por ejemplo, respecto a Cuba, dijo que después de las sanciones a Raúl Castro y su familia, todas las opciones están abiertas y reiteró que esta administración ha demostrado que está comprometida al 100% con poner presión sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela. Así que así las cosas, pues nos toca monitorear, nos toca estar muy atentos a lo que ocurre, lo que acontezca en nuestro continente americano, sobre todo en el caso de Venezuela, particularmente por lo que está sucediendo hoy día en el país. A los que están conectados aún en el Facebook Live, agradecerles estar con nosotros. Compartan el programa, porque en nuestro caso ese programa queda grabado, no sale del aire. A quienes nos están viendo en diferido a través de nuestro canal en YouTube, Vladimir Kissinger América es Noticia, un honor tenerles allí, invitarles a seguir y a suscribirse a mi canal y darle like a nuestra transmisión. Y a ustedes que se encuentran en Instagram Live, un honor también haber compartido estos 45 minutos informativos con todos ustedes. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.